Muy buenos días para todos, bienvenidos otra vez. Aquí estamos para compartir en esta mañana. Vamos a estar esperando un poquito, yo creo que la gente se va a ir conectando poco a poco. Hoy, domingo número, ¿qué? 11 de abril. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Aquí esperando que puedan abrirse la ciudad y el mundo entero otra vez después de esta pandemia que en este año nos ha tenido limitados a todos de muchas maneras. Pero bueno, creo que poco a poco ya las cosas se van arreglando. Precisamente ahorita hablando con mi esposa, me trajo al espíritu a la mente ese versículo que dice que todas las cosas tienen su tiempo debajo del sol. Todas las cosas, piensa en eso, todas las cosas tienen su tiempo debajo del sol. Tiempo para reír, tiempo para salir de pandemia, tiempos de pandemia, tiempos de enfermedad, tiempos de salud, tiempos de angustia. Todo eso está debajo del sol. O sea, para todos nosotros que estamos en esta tierra, que estamos limitados o bajos puesto el formato del tiempo, los meses, los años, las horas, pues se nos aplica muy claramente. Ahí ya veo que Pedrito, Luis Carlos están conectados. Bienvenidos, buenos días. Espero que se estén tomando un cafecito, comiéndose una arepita, un pancito con queso, mientras que escuchan esta transmisión. De pronto ya poco a poco se van conectando otros. Pero qué rico que podamos estar otra vez reunidos y qué bueno que pienso yo que a pesar de las cosas difíciles que experimentamos, como por ejemplo esto de estar distantes los unos de los otros por la pandemia o por enfermedad o incluso porque estamos en otros países, podamos acercarnos por estos medios, ¿no? Me parece fantástico. Hace, ¿qué? 20, 30 años atrás, incluso cuando yo era más joven, creo que todavía estoy joven, pero cuando conocí a mi esposa, método de podernos comunicar era una llamada por medio de una tarjetica con códigos para que pudiera hablar con ella una hora o mandarle de pronto un mensaje de Hotmail, y eso porque no sabíamos ni cómo se usaba casi. Pero mire, ahora estamos aquí sentados por medio de un teléfono, por medio del internet, transmitiendo directamente a su casa y teniendo interacción con ustedes por medio de lo que escriben, de los deditos, de los corazones, de los comentarios que hacen. Me parecen increíbles. Y eso es ahora cómo será en el futuro. Pero bueno, todo tiene su tiempo debajo del sol. Vamos a empezar hoy. Solamente denme un segundito. Amor, hazme un favor, me le bajas un poquito a la música que está un poquito alto. Como ustedes ven ahí en la transmisión, escribí un título. Se llama, lo que vamos a compartir hoy se llama ¿cuál es el lenguaje espiritual en los creyentes? ¿Cuál es el lenguaje espiritual en los creyentes? ¿Ustedes han hecho esa pregunta? ¿Saben por qué me vino el deseo de compartir con ustedes esto? Porque así como ustedes son edificados cuando se escuchan el uno al otro, cuando escuchan a algún pastor, a mí también, yo soy edificado tremendamente cuando personas que yo escucho por internet, pastores que yo sigo por las redes sociales, yo los escucho durante la semana. Y hay un pastor en Estados Unidos, en la Florida, pastor Frank Picón, gracias a Dios por él, me bendice en gran manera, junto con muchísimos otros. Pero esta semana él compartió un tema precisamente de esto, el lenguaje espiritual, que me cogió, porque uno ha leído este versículo 1000 veces, pero cuando el Espíritu empieza a revelárselo a uno y a traerle la practicidad de la enseñanza, dije, Señor, yo voy a tratar de compartir con mis hermanos lo que aprendí por medio de Frank y esperar a ver. Y bueno, me puse a estudiar más y el Señor me fue dando unas cositas extras que le fui añadiendo. Entonces voy a tratar de poder darles a ustedes lo que el Señor me dio esa semana para mi vida. No es una cosa que, uy, qué revelación, pero sí es algo que te va a enfocar, porque esto a veces pasa desapercibido. Entra por aquí, sale por allá, tú lo lees, tú sabes de qué se trata, pero por alguna razón no logramos asimilar verdaderamente qué es. Entonces, ¿cuál es el lenguaje espiritual en los creyentes?
Cuando yo le digo a usted, haces esta pregunta, cuando yo te digo a ti, ¿cuál es el lenguaje espiritual en la vida de los creyentes? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas tú? Si quieres, escribe ahí un mensajito en qué piensas, para que yo sepa de pronto qué idea es, cuál es el lenguaje espiritual de los creyentes. Yo me hice esa pregunta y pensé, ¿qué será lo que la iglesia del Señor conoce o piensa cuando se habla de lenguaje espiritual? Una de las cosas que se piensan en cuanto al lenguaje espiritual precisamente es las lenguas, ¿cierto? Tú piensas que hablar en lenguas angelicales, eso fue lo que yo pensé, es un lenguaje espiritual. Puede ser también palabras que has aprendido. Por ejemplo, ustedes saben de que cuando uno no es cristiano, uno habla de cierta manera, después empieza a ir a la iglesia, empieza a oír cómo la gente habla, cuáles son los términos, cuáles son las palabras usadas, empieza a leer la Biblia y ve como que las palabras que se usan en la terminología bíblica o cristiana, y se aprende a hablar cristiano, ¿sí? Se aprende a hablar cristiano. Por ejemplo, ustedes han escuchado palabras como hermano, bendecida, yo recibo, rechazo, reprendo, establezco, declaro, invoco, profetizo e decreto. Esos son unos ejemplos nomás que se me vinieron a la mente cuando pensé en eso. Son palabras, ¿cierto?, que uno aprende o adquiere en su vocabulario cuando empieza a congregarse, a ir creciendo en el conocimiento del Señor, en la relación con los hermanos y en el crecimiento espiritual. Y uno lo adapta, uno aprende a hablar así, ¿sí? Pero no es de ese tipo de cosas que estamos hablando. No es el lenguaje espiritual que pertenece al reino de Dios, que es para nosotros el vivir. No se trata ni de lenguas angelicales cuando tú te dedicas un tiempo para hablar con el Señor y empiezas a hablar en lenguas. No es cuando tú hablas en lenguas o interpretas. Tampoco cuando repetimos palabras que hemos aprendido por el vocabulario cristiano o el vocabulario de la iglesia, ¿cierto? O que hemos aprendido. Sino que es un lenguaje totalmente diferente. Es un lenguaje, es una forma de hablar espiritual que surge en un creyente que está siendo alimentado por la vida y por esa razón se sujeta de manera natural a la mente de Cristo y por eso habla vida. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Les voy a repetir. Dice, el lenguaje espiritual surge en un creyente, o sea, en ti y en mí, que está siendo alimentado por la vida. Y por esa razón, como está siendo alimentado por la vida y sujeta su vida de una forma natural a la mente de ¿quién? De Cristo, entonces, cuando habla vida. De eso es que vamos a estar hablando hoy. Ya les dije, no son palabras angelicales, es una vida que a la medida del conocimiento y del crecimiento y de la alimentación de Cristo Jesús entra a ti, empiezas tú a hablar y a comunicar lo que hay en la mente de Cristo. ¿Y eso qué es? Eso imparte vida. ¿Por qué? Porque Cristo es vida. Y lo que hay en nosotros, eso se va a reflejar de una forma como natural. Muchas veces tratamos nosotros de provocar, hablar de forma cristiana, pero es muy evidente, es del cielo a la tierra, el saber cuando una persona que está siendo alimentada, una persona que está creciendo en la comunión con el Señor, con el Padre y con el Espíritu Santo, y está creciendo en el conocimiento de la verdad, o sea, de conocer a Cristo Jesús, y su mente está siendo renovada, va a empezar a hablar de forma natural vida. Ese es el lenguaje espiritual, hablar vida. Vamos a mirar el versículo del día. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 29. Versículo 4, 29 de Efesios, téngalo ahí.
Voy a leerla en la versión de Reina Valera de 1960. Mire lo que dice. Yo creo que ya todos lo tienen, ¿cierto? Escríbanlo ahí, el versículo, y lo buscan, lo pueden leer en otra ocasión. Vamos a leerlo despacio. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo les parece eso? ¿Ah? ¿Cómo les parece? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quiere decir que nuestras conversaciones nunca deben estar corrompidas. Eso es un principio del reino. Esa es una enseñanza de la mente de Cristo. Cuando tú hablas, esa es una enseñanza que el Espíritu de Dios te da a ti, que has recibido el Espíritu, para que tengas en mente cada vez que tú hables. Cada vez que tú abras tu boca. Y yo sé que no es tan fácil como uno lo piensa, ¿sí? Porque uno a veces habla sin enchufar la cabeza. La lengua habla, pero la cabeza, el cerebro está desenchufado. Tenemos que aprender estos principios del Señor. De que estemos enchufados a la mente. ¿Y a la mente de quién? A la mente de Cristo, que nos dice, nos enseña, así como cuando Él hablaba, no hablaba por hablar, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Los hijos de Dios, tú y yo, no podemos vivir en este mundo diciendo que somos cristianos, pero comportándonos como si no fuésemos, hablando, expresándonos como si no fuéramos instruidos por el Espíritu. Tú y yo tenemos que ser un reflejo santo de la forma de vivir que habita en nosotros, del Espíritu de vida que habita en nosotros, que hemos recibido del Padre. Él en nosotros, Cristo en nosotros. Entonces, si estamos creciendo en esa relación, si estamos siendo alimentados, vamos de forma natural, poco a poco, ir aprendiendo a hablar espiritualmente, con un lenguaje espiritual que ¿qué hace? Que es buena para la edificación y que va a traer gracia a los oyentes. Ahorita vamos a mirar un poquito más qué quiere decir eso. Acuérdense que la semana pasada nosotros hablamos de ser trasladados de un reino a otro. Y con ese traslado de reino a otro, no solamente viene un movimiento físico en el mundo espiritual, o sea, de un lugar a otro, también viene una nueva forma de hablar, una nueva forma de expresarte, una forma verbal y no verbal de expresión. Yo me acuerdo, por ejemplo, lo tengo marcado por toda mi vida, jamás se me va a olvidar. Yo creo que si a uno se le olvidan las cosas, esta es una de esas cosas que no se le olvidan. Me acuerdo cuando nació mi primera hija, mi Vanessa. Estábamos en el hospital con mi Pati, la niña estaba tratando de nacer, Patico haciendo fuerza, y nace esta muñeca. Algo maravilloso. Y uno está con una emoción, unos sentimientos mezclados, uno contento, al mismo tiempo tiene sentimientos de llorar, un estrés, pero una alegría. Bueno, es una mezcla de cosas. ¿Y qué pasa? Nace esta niña, se la ponen en el pecho a mi amada esposa, ¿y qué pasa? Esta niña levanta su cabeza, la levantó del pecho de su mamá, me miró a los ojos. ¿Ustedes qué creen? Con esa mirada, ella me habló sin decirme una palabra. Y yo creo que ustedes saben de que uno no solamente habla con la boca, uno también habla con el cuerpo, uno también habla con los ojos y uno habla con las expresiones. Acuérdense, estamos aprendiendo a vivir en un nuevo reino, en el cual nosotros estamos transmitiendo información, estamos transmitiendo vida de otro. Y eso se hace con todo nuestro ser, no solamente con las palabras, actos, movimientos, cómo movemos nuestros ojos. Ustedes seguramente, me ha pasado a mí, como a muchos otros, que alguien hace un comentario y usted hace como que, sí, sí, ¿cierto? O, ay, Dios mío. O incluso, bueno, puede hacerse ojos como de que, uy, déjeme en paz, ¿me entiende? Porque uno se expresa
no solamente verbalmente, sino también físicamente. La mirada de Vanessa, cuando me miró, no tenía sino segundos de nacer, me impactó. Me impactó a tal manera porque me habló y me habló al espíritu, me miró a mis ojos y me entró en el corazón. ¿Cuánto más crees tú que nosotros también, por medio de los actos que hacemos físicos y verbales, estamos impartiendo algo? ¿Mm? Acuérdense que hay vida espiritual y hay vida carnal. Y cada una de esas vidas imparten lo que son. ¿Sí? Bueno, pero usted me dirá, pero yo no hablo palabras corrompidas, yo no soy una persona vulgar, yo no soy una persona grosera, yo no ando con palabras de 4 letras o haciendo muñequitos o figuras con los dedos para que otras personas se sepan lo que estoy tratando de explicar o mandarle una vulgaridad con mis manos. Puede ser, es muy verdad. Yo creo que ninguno de ustedes ni nosotros hacemos tales cosas. ¿Por qué? Porque pues no se necesita ser espiritual para saber de que una persona no debe hablar de esa manera, con palabras vulgares, corrompidas, o sea, vulgares, sí, ustedes saben a qué me refiero, y haciendo muñequitos, figuras con los dedos para poder como ofender a otra persona. Eso una persona culta que ha tenido una buena enseñanza en su casa lo sabe desde pequeño. Por favor, no seas grosero, no digas esas palabras, tener un vocabulario correcto, ¿sí? Entonces, no estamos hablando de esas palabras, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otras cosas. Es todo un estilo de vida donde se aprende a hablar espiritualmente, del cómo el reino nos enseña a nosotros por medio de la alimentación de Cristo en nosotros y la revelación de Él, la transformación de nuestra mente, sabiendo de que nosotros estamos aprendiendo y creciendo a la imagen del que nos llamó para que aprendamos a impartir vida así como Él da vida. ¿Sí? Acuérdense que Él dijo de que Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Ustedes qué creen? Las palabras que salen de la boca de los hombres también tienen poder. ¿Acaso ustedes no han escuchado que uno puede lastimar más con las palabras que con los golpes? Yo he escuchado eso y creo que hay una expresión que dice algo así, que uno puede maltratar más con las palabras, dañar más un corazón que a veces un mismo golpe, que con la boca uno puede destruir a una persona o puede levantar a una persona. El Señor lo dice muy claro, de una boca no puede salir agua dulce, ¿sí?, y agua amarga. No puede salir de una misma fuente agua salada y agua dulce, ¿sí? De eso es lo que estamos hablando. El lenguaje espiritual es más que palabras que nos hemos aprendido de un vocabulario cristiano, o es más de hablar palabras, oraciones espirituales del Espíritu, de gemidos del Espíritu que está hablando con el Señor. Es de una forma de expresión que hay en los creyentes que están impartiendo vida hasta con su mirada. Pero bueno, sigamos. La palabra corromper. A veces uno lee los versículos y uno a veces como que no sabe ni exactamente qué es lo que la palabra significa. Yo dije, ¿qué es corromper? Entonces busqué en el diccionario la forma más fácil a ver qué es corromper. Dice así: corromper, hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no se pueda utilizar. Se lo voy a leer otra vez. Hacer que un cuerpo o sustancia, o sea, algo orgánico, se descomponga de manera que huele mal o no se puede utilizar. O sea, que el hablar corrompidamente es algo que lleva a descomposición, a pudrir, a dañar. Es algo que huele mal. Es algo que no se puede utilizar. O sea, que no le añade valor a lo que se está refiriendo. Las cosas, por ejemplo, que no se dicen con buena intención, porque de las intenciones del corazón habla la boca, ¿sí? Son palabras que no están sazonadas
con un sentimiento de creación, sino destructivo. Eso es hablar corrompidamente. Y yo creo que ustedes, como yo, a veces hemos podido percibir, e incluso nosotros mismos hemos sido la fuente de hablar destructivamente o despectivamente o con no un ánimo de edificación, sino desagradable sobre alguien o algo, y son palabras, como les acabo de decir, corrompidas. ¿Qué es corromper? No es decir groserías, es algo que está en estado de descomposición, algo que no le añade valor, algo que en ninguna manera está levantando o trayéndole un elogio a la persona o al ser o a la cosa a la cual está describiendo, sino que todo lo contrario, lo está tratando de hacer mal, que huela mal, o sea, lo que está saliendo por su boca huele mal, no es agradable ni al Espíritu de Dios, no es correcto delante de la mente de Cristo, y tampoco está añadiendo ni aportándole a ese ser nada de valor. ¿Cómo les pareció? ¿Ahora sí entendemos? Entonces, le vamos a ver. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora tiene más sentido, ¿no? Para mí lo fue. Cuando el pastor le estaba explicando esto y leyó ese versículo, y entendí, wow, es que no se trata de hablar. Uno a veces habla y no sabe. A ver, como que se desconectó un momentico. ¿Estamos ahí? Sí, estamos ahí. Ok, sigamos. Ahora, entonces, acuérdense que toda palabra expresada por una boca tiene un nivel de poder, un poder creativo o destructivo. Acuérdense, destructivo o creativo. Si son palabras del Espíritu, si son palabras de una persona que está siendo educada espiritualmente para tener la mente de Cristo renovado en su corazón y en su mente, a pensar conforme al reino de Dios al cual fuimos trasladados, ya dejando las cosas de la antigua manera de vivir, la carnalidad que habitaba en nosotros, que por la muerte y resurrección de Cristo y el nuevo nacimiento en nosotros, tengo como que un punto de problemas. Me aparece a veces una imagen de que se desconecta. Sí, es que da vueltas, sí. Discúlpenme si llega a pasar eso, pero bueno, vamos a seguir. Si hay algún problema, desconectamos y tratamos de conectarnos otra vez, pero vamos a seguir. Entonces, acuérdense que hay dos naturalezas, una de vida y una de muerte. Acordémonos que apartados del Señor, nada podemos hacer. Él lo dice, ustedes apartados de mí no pueden hacer nada. Y está hablando no de movimientos físicos ni nada de esa manera, está hablando de las cosas espirituales, apartados de la fuente de vida, apartados de aquel que es el rey del reino, nada podemos hacer. ¿Ok? Incluso no podemos edificar a las personas ni con nuestras propias palabras. ¿Ok? Y Jesús también nos dijo a nosotros, de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Entonces, ¿qué abunda en nuestro corazón? ¿De qué estamos siendo alimentados? Y cuando estamos hablando del corazón, no estamos solamente hablando de aquí el corazoncito, estamos hablando de una mentalidad, estamos hablando de una personalidad, estamos hablando del espíritu que nosotros hay, ¿con qué está siendo alimentado? ¿Con vida? Si tú alimentas algo con vida, ¿qué produce? Vida. Así de fácil es. Cuando tú siembras una semilla, esa semilla produce el fruto conforme a su género. Si siembras una manzana, te va a dar árbol de manzanas. Si siembras carnalidad, pensamientos humanos, comportamientos guiados por los deseos tuyos y la antigua manera de vivir, ¿qué vamos a recibir? Esos frutos. Y dice que todo lo que es de la carne es muerte. Pero todo lo contrario, en el reino de Dios, todo lo que tú siembras del Espíritu trae vida. Por eso les digo, el hablado espiritual es mucho más que palabras. Es una forma de expresión que trae a la realidad de la vida del creyente vida. A diferencia de lo otro, corrompido. Cosa que está decayendo, que está dañando y no tiene valor. Bueno,
Vamos a mirar entonces ahora cuál es la palabra edificación. La palabra edificación. Mire lo que decía en el diccionario la palabra edificación. Nombre genérico con que se designa cualquier construcción de grandes dimensiones fabricada con piedra o materiales resistentes y que está destinada a servir de espacio para el desarrollo de una actividad humana. Eso toca volverlo a leer para que lo tengamos claro. ¿Ok? Entonces, aquí en esta terminología de edificación, pues está hablando eso en cuanto a un edificio. ¿Sí? O sea, para que nos ubiquemos, pero ahorita esto lo vamos a traducir para que entendamos qué es lo que quiere decir para nosotros los creyentes. Entonces, en una terminología de construcción dice, edificación es nombre genérico, palabra genérica, con que se designa cualquier construcción de grandes dimensiones. Tengan atención a esos puntos. Construcción de grandes dimensiones, fabricada con piedra o materiales resistentes y que está destinada, ¿cuál es el fin de esta construcción de dimensiones, de grandes dimensiones y fabricadas con piedras o materiales resistentes? ¿Cuál es el fin de eso? Está destinado a servir de espacio, ¿para qué? Para el desarrollo de una actividad humana. Eso es la definición de una construcción de un edificio o algo. Pero si ahora lo vamos a traducir, traduzcamos esto. ¿Qué quiere decir? Estamos diciendo que edificación es elementos que salen de tu boca, ¿para qué? Para construir, para dimensionar, para fabricar con materiales resistentes para que sirvan al desarrollo de esa vida humana con la que estás compartiendo tiempo y hablando. ¿Cómo les pareció? Eso es, lo voy a volver a leer. Anótelo si quiere por ahí. Entonces, traduciendo lo que es edificación en un contexto cristiano, dice, la edificación es elementos que salen de su boca, o sea, de la boca tuya y de la boca mía, ¿para qué? Para construir. ¿Contrario a qué? A lo otro que decíamos que era corrompido. Acuérdense, corrompido no añadía valor. Corrompido era algo que estaba en decadencia. La edificación es todo lo contrario. Es algo que construye, primero que todo. Construye, dimensiona. ¿Sí? Dimensiona, o sea, lleva a otro nivel de dimensión, de capacidad. No disminuye, dimensiona. Todo lo opuesto, dimensiona. Fabrica. Lo contrario de destruir. Fabricar, destruir. Fabrica con piedras o con materiales, ¿sí? O con elementos, con palabras, con pensamientos, con ideas, con un deseo de ¿qué? De crear algo resistente para que sirva en el desarrollo de esa vida humana. Tremendo, ¿no les parece? Tremendísimo. Cuando yo hablo con mis hijos, cuando hablo con mi esposa, no siempre, pero eso, ahora voy a ser más consciente de eso, de que cada vez que yo hable con ellos, cada vez que hable con ustedes, cada vez que yo hable con alguien, yo tengo que saber que las palabras mías tienen un poder que vienen o de mi mente humana, que pueden traer corrupción, o sea, destrucción, daño, maltrato, algo que no le aporta a ese ser, o puedo tener la mente de Cristo, que por el uso de la comunión con Él y la alimentación correcta del Espíritu en mí, ¿qué me capacita para hacer? Para traerle a esa persona precisamente lo que hemos leído. Le construyo, le ayudo a construir su vida. Le ayudo a dimensionarla, llevarla de este nivel de comprensión o en este nivel de problema que tiene, a llevarla a un nivel más alto para que vea las cosas de una forma diferente, para que pueda ubicarse en la situación, para que salga de la angustia y ponga su confianza en Cristo, para que vea las cosas con los ojos del Espíritu y no con los ojos limitados nuestros de la carne, que solamente ven el problema, pero no ven la solución que viene de Dios.
para ayudarle a fabricar, construir su vida bajo un fundamento correcto. No en el odio, no en la angustia, no en la enfermedad, no en las palabras negativas, no en todas esas cosas que vienen con la antigua manera de vivir. El quejarse, el siempre ser la víctima. No, no, no. De eso no se trata. ¿Sí? Tengo que ayudarlo a edificar su vida con materiales del espíritu. Materiales que le aportan un fundamento, donde la roca del fundamento sólido es Cristo, donde tenemos que sobreedificar. ¿No les parece a ustedes interesante que Cristo y a la Biblia Pablo habla de que nosotros somos un cuerpo, somos una iglesia universal y que somos seres que tenemos un fundamento sólido, pero que toca saber sobreedificar? Esto no es coincidencia de que el Señor dice que tenemos que saber sobreedificar, porque podemos sobreedificar con piedras preciosas, ¿cierto? O con paja y hojarasca, y que cuando viene el fuego se prueba lo que se ha sido edificado. Es una realidad. Y sabemos que todo aquel que pasa por fuego, si es paja, hojarasca o algo seco que no tiene valor, que no le aporta vida, ¿cierto? Que no le aporta construcción, no le aporta, dimensiona, no le fabrica en algo fuerte, pues viene el fuego y como el cuento del lobo y las ovejitas, y se quemó y se cayó. Pero si está edificado correctamente, si esta vida está edificada correctamente, está fabricada con las piedras correctas, si está con el fundamento que debe ser, si está recibiendo alimento correcto, va a estar fortalecido para que cuando venga el fuego no se queme. Es muy diferente construir tu casa con paja o con madera y construirla con ladrillo y construir o coger una piedra preciosa como un diamante y una hoja seca. Tú sabes cómo es la cosa, tú sabes, esto no necesito ni que ni explicarlo. Prende tú una hoja seca y se va a quemar. Cógete un diamante y ponle candela y te quedarás por la eternidad tratando de quemar un diamante. ¿Sí? Dice que nosotros estamos creciendo a ser piedras preciosas que pasadas por el fuego salen más bonitas y más fuertes y más puras que el mismo oro. Pero bueno, sigamos, creo que vamos bien, ¿cierto? No se me están cansando. Esto me está edificando a mí aquí en medio de que lo que estamos hablando, el Espíritu me está trayendo más cosas para poderles edificar y me edifica a mí de tremenda manera. Entonces, sigamos, no se me cansen, que no nos queda mucho. Entonces, recordemos, cuando hablemos, nuestras palabras tienen poder para edificar, para construir, para fabricar, para dimensionar, para llevar a la persona a un desarrollo mejor. Cuando hablemos con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros, el amigo del deporte, cuando tú abras tu boca, cuando tú hagas un gesto visual, cuando tú muevas tu cuerpo, y lo digo, pero no es tan fácil, yo sé, estamos creciendo y aprendiendo en todo lo que estamos viviendo aquí en medio de esta tierra, a vivir y a comportarnos bajo un nuevo reino, el reino del Hijo amado, como compartíamos la semana pasada. Mira lo que dice en este ejemplo en Proverbios 15.1, ya casi terminamos, no se me cansa. Ejemplo en Proverbios 15.1 nos dice así, búsquelo ahí rápidamente, Proverbios 15.1, de la Reina Valera 1960. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Habías leído tú esto antes? Seguro que sí. Yo lo he leído muchísimas veces. Pero ahora tiene más sentido. No es que no tuviera sentido antes, no que no fuera una verdad, sino que eso es lo hermoso de las enseñanzas del Señor y del Espíritu, que a la medida que vamos creciendo, vamos entendiendo lo que está escrito en las Escrituras, para que no sean palabras bonitas o unas palabras que uno lee con los ojos, pero que no penetran al corazón y que definitivamente no transforman nuestra vida para que puedan impartir lo que debe ser la vida del Señor en nosotros. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Yo lo he probado, yo sé que mi esposa lo ha probado conmigo, ¿sí? Yo creo que ustedes lo han probado el uno con el otro, y si no, pruébalo. Cuando alguien esté en discordia contigo,
cuando alguien tenga ganas de pelear, cuando alguien te alce la voz, cuando alguien quiera venir con fuerza a pelear, habla con una respuesta blanda. No te pongas de mal genio, no levantes la voz, no empieces tú también a pensar a ver qué le vas a tirar por la cabeza. No, baja, blanda respuesta, ¿ok? Controlada la voz, tranquilo, sereno, ¿ok? ¿Y qué pasa? Vas a ver el resultado. No hay con quién pelear, no hay problema, porque ¿qué? Viene la paz, la tranquilidad. Para pelear se necesitan dos, ¿ok? Es muy importante que uno de los dos, o de los tres, o de los cuatro, sea el espiritual, el que tiene entendimiento y revelación del espíritu para saber cómo se manejan estas realidades de la vida. La blanda respuesta, ¿qué? Quita la ira. Yo voy a ser esa persona. Di tú, yo voy a ser esa persona, yo voy a ser aquel que trae paz a esta situación, que voy a pensar con la mente de Cristo, que voy a traer e impartir vida con lo que yo digo. Cosas tan fáciles como, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita no es el momento de que hablemos de estas cosas, porque veo de que no estamos en la condición de hablar. O cosas como, por ejemplo, ¿sabes qué? Creo que es necesario de que bajemos el tono, nos sentemos y hablemos para que podamos ser edificados. Porque si haces lo contrario, la palabra áspera, no, pero es que a mí usted me dijo, ya sabemos el resultado. Palabras de vida o palabras de muerte, palabras que edifican o palabras que destruyen, palabras que corrompen, que no le añaden valor, que lo que hacen es que huelen mal y después de pronto tienes que pedir perdón y retomarte porque no estabas aportando algo que tiene valor. Yo creo que estamos aprendiendo muy claramente. Vamos a leer el versículo con el que empezamos, el versículo del día de hoy. Dice de esta manera: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Yo creo que ya hemos hablado bastante de qué es corrupción de palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Y cuál es el fin de eso? A fin de dar gracia a los oyentes. ¿El fin cuál es? Traer gracia o favor o beneficio al que oye. Si tú lo que estás diciendo no le trae el fin de traerle gracia, o sea, un favor o una bendición o un aporte o un desarrollo o una construcción proactiva para que esa persona surja, puede ser que estés hablando palabras corrompidas. Yo creo que ustedes han experimentado, que han hablado con personas con las que ustedes dicen, esta persona cada vez con la que comparto me edifica, cada vez con la que comparto me levanta, cada vez con la que comparto construye en mí, fabrica en mí, me da un aporte que me dimensiona de tal manera que puedo ver, ubicarme, alinearme al entendimiento de Cristo, alinearme a la mente del Señor, a cómo vive un hijo guiado por el Espíritu, no guiado por la carne, por sus deseos, por la religión, por las cosas que toca hacer como cristiano. No. Yo creo que ustedes tienen gente así. ¿Sí? Yo tengo gente así. Tengo gente así en muchísimas personas con las que comparto. Pastores de Estados Unidos, mi esposa, muchas personas que me llevan y me dimensionan, me abren los ojos, me capacitan con el corazón deseoso de aportarme vida. ¿Sí? Seamos nosotros esas personas en medio de esta tierra que sabemos hablar cristiano. Como les dije, hablar cristiano no es que tú hables lenguas que nadie pueda interpretar ni entender. No es repetir palabrería. No es decir bendecido para acá y bendecido para allá y te declaro y te establezco y te propongo y bueno, cuánta cosa nos hemos aprendido de palabras. Hablar cristiano es lo que acabamos de decir, dimensionar, edificar, traerle aporte de edificación a la vida del oyente para que pueda crecer en el conocimiento de Cristo y pueda tener vida.
Y eso se hace con palabras, con gestos, con miradas. Todo nuestro ser tiene que ser un portador de vida. Entonces, ¿qué? ¿Concluyo? ¿Qué es hablar corrompidamente? Todo lo que no produce edificación y beneficio a los oyentes. ¿Y qué es aportar vida? Todo lo que produce el fin que le aporta a esa vida un desarrollo y crecimiento en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que en todas las cosas que esa persona con la que compartes o estás hablando está viviendo sea dimensionada, sea llevada de este nivel al otro nivel. Se le abran los ojos, se ha cambiado su mentalidad de una mente humana, carnal, que lleva a muerte porque no ve más, a una vida y una mente espiritual que crece y se desarrolla y se va alimentando y que cada día va siendo perfeccionada conforme a la imagen del que lo creó. ¿Sí? Bueno, yo creo que esta enseñanza que el Señor nos dio hoy y que me dio esta semana y que me ha estado dando vueltas en la cabeza y que no podía dejar de pasar, de compartirla con ustedes, les ha edificado. Si no, les va a edificar esta semana, ténganlo por seguro. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros a ubicarnos. Gracias a Dios por eso, que nos habla y nos enseña. Qué hermoso es que la iglesia del Señor es una en este mundo y que podemos recibir aporte de edificación hasta de hermanos nuestros que están en el otro lado del planeta y que nos traen a nosotros vida. ¿Por qué? Porque hablan las palabras del Señor. Y lo que sale del Señor es vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Bueno, muchísimas gracias por esta tarde, esta mañana, bueno, ya es tarde y mañana. Una cosita extra que les decimos aquí antes de que terminemos la transmisión. Hablábamos precisamente con mi esposa el otro día de que, bueno, la congregación nuestra es por el momento una congregación virtual, porque no estamos teniendo reuniones por causa de la pandemia, pero bueno, ya llegará el momento cuando nos reunamos. Pero si tú eres parte de una congregación que tiene proyectos de ayuda a la sociedad, que tiene alguna necesidad económica, por ejemplo, para el cuidado del establecimiento donde se reúnen, hazte partícipe tú de una forma generosa. Acuérdense que cuando hablamos de diezmos y ofrendas, eso era antiguo testamental. Ahora el Señor nos enseña a ser generosos así como Él es generoso, de practicar la generosidad los unos con los otros. Entonces, lo que tú, por ejemplo, recibes en tus ganancias y eso, en el caso nuestro, no tenemos necesidad de recibir diezmos y ofrendas, pero tú sí proponte en tu corazón apartar una parte de lo que recibes. ¿Para qué? Para que puedas bendecir otras vidas. Precisamente en estos tiempos tan difíciles, saca parte de tus ganancias. Bendice a hermanos en tus países o familiares o personas alrededor tuyo que están pasando dificultades. Cómprales un mercado, invítalos a comer, apórtales para el pago de un recibo. De esa manera estamos siendo formados en nuestra mentalidad. Acuérdense, nosotros no damos a la iglesia plata como si fuera un impuesto por un gobierno que quiere oprimir. No, para nada. Esa no es la mente de Cristo ni la intención del Señor. Que una gente lo puede mal usar, que una gente puede utilizar esos medios mal, sí puede ser, pero la mente de Cristo siempre es de que nosotros nos cuidemos y nos edifiquemos y nos levantemos los unos a los otros. Entonces, si tienes medios, úsalos sabiamente, edifica a otros, prospérale, dale y dile que es de parte del Señor que ha puesto en tu corazón esas cosas. ¿Para qué? Porque sabrá entonces que está siendo una persona que está siendo formada a la mente de Cristo. Está siendo formada conforme al Espíritu que te habita, que te está removiendo la mente carnal, ¿sí? Que está viciada y te está poniendo una renovación, que es la edificación los unos a los otros. Bueno, muchísimas gracias. Tengan un día lleno de bendición. Yo sé que ustedes viven en bendición porque el Señor les habita y dice el Señor que el que está en Él y en nosotros, ¿qué más? ¿Qué más podemos tener? Que si Él está con nosotros, pues, ¿quién contra nosotros? Acuérdense, todas las cosas debajo del sol tienen su tiempo y ahora es tiempo de aprender a hablar espiritualmente.
Sean bendecidos y estamos pendientes entonces esta semana para poder compartir más. Gloria a Dios.